Ingeniero, estamos en sí. Bueno. Muy buenas tardes a todos, presentes en esta jornada científica. Primeramente, quiero recordar a los pacientes que tienen un formulario habilitado en los comentarios para hacer llegar sus preguntas a los escritores. Importante también que los asistentes estén atentos al formulario de asistencia que se enviará a cualquier momento y estará habilitado durante 10 minutos. Bueno, continuando, damos la bienvenida al ingeniero Marcelo Boris Marcelo Morales Luis, que con una trayectoria y con una experiencia en supervisión de obra y actualmente trabajando en el área de cálculo estructural en Madrid, España, especializada en la gestión de proyectos de construcción y cálculo de estructuras, apasionado por contribuir al desarrollo de infraestructura sostenible y eficiente, con un interés particular en explorar proyectos diversos dentro de la ingeniería civil, incluyendo obras viales y transporte. Bueno, le damos la palabra al ingeniero para que pueda explicar. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para poder exponer el tema en estas jornadas de ingeniería civil. Es un placer estar aquí. Mi tema es un tema de trabajo de investigación que lo hice para defender mi trabajo de máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Se llama Comportamiento Negativo de Vigas de Acero, PRC. Este es el primer proyecto que se hizo con vigas mixtas en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Se ve bien? Perdón. Muy bien. Sí. Bueno, un poco explicando lo que hice desde que entré a la universidad. Hice la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Privada del Valle. También hice el diplomado en Gerencia de la Construcción en la Universidad Privada del Valle. Tuve la suerte de poder ir a un programa de intercambio en Japón en el tercer año de universidad, que es el programa de intercambio con una beca Makiguchi. Y posteriormente, el 2024, entré a hacer la maestría en Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente, entré a trabajar acá en la empresa Geocontrol, que es una empresa dedicada a las obras subterráneas, y estoy en el departamento de cálculo de estructuras. El contenido de esta presentación consta de 7 partes: la introducción, objetivos, antecedentes, diseño y desarrollo experimental, presentación y análisis de resultados, conclusiones y futuras líneas de investigación. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, primero, el mayor inconveniente del hormigón armado en estructuras mixtas radica en la vulnerabilidad de su armadura, ya que puede corroerse en determinados entornos. Aquí en la imagen vemos un puente mixto, es decir, con acero en la parte inferior y hormigón en la parte superior. Sabemos que la teoría nos dice que el acero es muy fuerte trabajando a tracción y el hormigón en compresión. ¿Qué pasa? En la mitad del vano, no sé si pueden ver mi cursor, en la mitad del vano, ¿qué pasa con nuestra viga? Nuestro acero está sometido a tracción y nuestro hormigón a compresión, es decir, están trabajando los dos en lo mejor que pueden trabajar. Pero ¿qué pasa cuando están en los apoyos? En la parte de acá, en los pilares. En esa parte cambian los roles para nuestros materiales y el hormigón pasa a trabajar a tracción y el acero a compresión. ¿Qué pasa con el hormigón cuando está a tracción? La teoría nos dice que se fisura, ¿no? Y al fisurarse, esta armadura se puede corroer, y más cuando estamos en ambientes agresivos, como puede ser un ambiente marítimo, ¿no? Y se corroen, la armadura se corroe. Entonces es por eso que buscamos alternativas para poder sustituir esta armadura de acero.
Y al sustituirla, quizás también podemos reducir la cantidad de hormigón, porque si usamos tanto recubrimiento de hormigón es para proteger la armadura. Y eso es lo que dice aquí. Al usar esta imagen de la izquierda, es la malla textil de fibra de carbono que se utilizó en este trabajo de investigación. Y a la derecha podemos ver otro puente mixto. El objetivo de esto, aparte de buscar una alternativa a la armadura de acero, es también utilizar menos hormigón, ¿no? Así podríamos ayudar al medio ambiente y reducir las emisiones de CO2. Bueno, vamos a pasar a los objetivos de este trabajo de fin de máster. El punto 1, analizar el comportamiento mecánico de vigas mixtas armadas con textil de fibra de carbono bajo flexión negativa. Lo que decíamos, bajo flexión negativa, es decir, en los apoyos con el hormigón en tracción. Punto número 2, desarrollar modelos teóricos contrastados de manera experimental que analicen la respuesta de vigas mixtas de TRC en flexión negativa. Aparte de poder tener nosotros nuestros datos experimentales, también buscamos llegar a entender cómo se ha comportado este material en un modelo teórico, un modelo analítico, ¿no? Estar lo más cercano a la realidad. Y punto número 3, identificar los beneficios y posibles limitaciones de la implementación de fibra de carbono en vigas mixtas. No todo es color de rosas. Tenemos nuestras cosas buenas que nos van a dar esta malla de fibra de carbono, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Y eso también hay que evaluarlo antes de ponerlo en práctica. Ahora vamos a ver algunos antecedentes de estas vigas mixtas. Aquí vemos el viaducto Arroyo Las Piedras en esta imagen, que es el primer puente mixto de las líneas de alta velocidad en España que se terminó de construir en el 2006. Y a la derecha vemos las secciones típicas en edificación y secciones típicas en puentes. Por facilidad de laboratorio, nosotros decidimos utilizar estas secciones de edificación que posteriormente ya van a poder ver con más detalle. También vemos algunos antecedentes de qué fibras de carbono están en el mercado actualmente. Vemos que está la fibra de carbono, la fibra de vidrio, fibra de basalto, aramida y fibra de acero, ¿no? Con una gran resistencia, todas las 5 fibras. Ventajas del uso de textiles como refuerzo de losas en vigas mixtas. Tiene alta resistencia mecánica y es inerte frente a la corrosión, ¿no? Que es una gran ventaja frente a la armadura de acero. Es decir, si se llega a fisurar el hormigón, que por teoría sabemos que en tracción no contamos en el cálculo que va a colaborar, no se va a corroer y no nos va a afectar, ¿no? Pero ahora vemos una desventaja que es muy, muy importante. Quiero que tomen mucho en cuenta esto. Desventaja del uso de textiles como refuerzo de losas en vigas mixtas. El fallo de estas fibras es frágil. Nosotros cuando construimos una estructura queremos que nuestra estructura sea dúctil. ¿Qué significa dúctil? Significa que su fallo tenga una capacidad de aviso, es decir, no tenga una rotura súbita, ¿no? Y ese es un inconveniente que pudimos ver en los antecedentes antes de realizar estos ensayos. Vemos que el TRC, no les dije, pero ahora les digo que por sus siglas en inglés es Textile Reinforced Concrete, que es un concreto reforzado por textiles. La pasarela en Oschatz, en Alemania, 2007, es la primera que se hizo en el mundo, y la segunda también en Alemania, que se hizo el 2013. Pero ojo que estas son solamente de hormigón, ¿no? Nosotros estamos viendo ya con hormigón y acero. Metodología de investigación, enfoque cuantitativo y analítico. Primero hicimos la revisión del conocimiento previo del hormigón reforzado con textil, la preparación de especímenes en laboratorio, toma de datos experimentales y también modelos teóricos, y analizar los datos y sacar unas conclusiones posteriormente. Ahora vamos a pasar al punto número 5, diseño y desarrollo experimental. Bueno, una descripción general de qué son nuestros especímenes. Quiero que tengan en cuenta que estas vigas son muy grandes, ¿no? Son de 2 metros y 44 centímetros de largo, de ancho tienen
40 centímetros, de canto del hormigón son 5.5 centímetros y 3 centímetros debajo, como se puede ver acá en la sección, y nuestro perfil de acero, que es un IPE 160. ¿Cuántas vigas ensayamos? Hemos ensayado 3 vigas mixtas que tienen 3 tipos de rigidización diferente que posteriormente les voy a explicar, y esta es nuestra viga de referencia. También ensayamos una que es solo acero. Bueno, nuestras 3 vigas mixtas tienen 2 capas, 2 mallas textiles con recubrimiento de 1.2 centímetros. Bueno, ahora teniendo un poco más la idea global de cómo son nuestras vigas mixtas, les voy a explicar la rigidización que hemos puesto. ¿Para qué hemos puesto rigidización? Hemos visto que, claro, ahora nuestro hormigón va a estar en tracción, se va a fisurar, ¿no? Pero ¿qué pasa con el acero? Va a estar en compresión, y estos perfiles, cuando están en compresión, tienden a pandear. Entonces, nuestra rigidización es para evitar nuestro pandeo. El pandeo, que es muy difícil de evitar, pero que con esta rigidización quizás no la evitamos al 100%, pero sí la reducimos para que sea un ensayo netamente de flexión negativa. Bueno, el espécimen 1, tipo de rigidización, relleno de hormigón armado, excepto los 60 centímetros centrales. Vemos aquí, hay hormigón armado. Acá vemos la armadura FIDE 8. Y estos pernos, quizás me preguntan para qué sirve, ¿no? No es nada estructural. Esto es solo para poder sostener el hormigón, ¿no? Y que se quede en el alma del perfil metálico. Ese es el espécimen 1. Bueno, vamos al 2. Es igual que el 1, con la diferencia de que no tiene los aceros FIDE 8, ¿no? Este es solo hormigón, pero después es exactamente lo mismo. Vemos aquí tiene los 60 centímetros centrales, que no los llenamos de hormigón. Y el número 3, que tiene menos rigidización, ¿no? Quizás estamos buscando alternativas y pusimos esta también. Tiene rigidizadores 5 a cada lado. Aquí vemos que para sostener, no sé, los esfuerzos de cortante en los extremos, en los apoyos, tienen 2 capas, 2 placas de 8 milímetros de espesor. Vemos 2 a cada lado y 1 de manera asimétrica en el alma, en la mitad del alma, dejando 60 centímetros centrales. Esto punteado significa que está del otro lado, asimétrico. Esas son nuestras 3 vigas mixtas, y bueno, la cuarta, que es solamente el perfil metálico, ¿no? Aquí tenemos un pequeño resumen para que tengamos en cuenta que, bueno, la primera es la con hormigón armado, la segunda solo hormigón, la tercera nuestros rigidizadores de acero, que son de 8 milímetros, y, bueno, nuestra viga de referencia. Los conectores y la armadura de rasante. Bueno, es muy importante utilizar estos conectores de rasante, ya que, como su nombre lo dice, nos ayuda a aguantar estos esfuerzos de rasante, a aguantar el corte que va a tener, porque estamos uniendo 2 materiales diferentes, el acero y el hormigón. Entonces, para que estos 2 materiales funcionen de manera conjunta, se utilizan estos conectores y la armadura de rasante, que ayuda a transmitir los esfuerzos y que trabajen de manera eficiente. Aquí vemos una imagen. Ahora sí es quizás más fácil imaginarlo con la imagen para que aclare todas las dudas que estaban teniendo. Ahora, aquí vemos acá arriba, esta podría ser la 1 o la 2. ¿Por qué? Porque tiene el hormigón, vemos en el alma, todo el hormigón, dejando estos 60 centímetros centrales. Y acá esta es la tipo 3, que solo tiene estos perfiles metálicos, ¿ven? En las esquinas. Aquí tiene este lado, y al otro lado, que no se ve en la otra cara del alma, tiene este lado. Y me preguntarán, ¿pero está al revés la viga? Claro, nosotros dijimos que íbamos a analizar en flexión negativa, ¿no? Así se comporta. Si le dan la vuelta a la imagen, es como si estaría el apoyo en esa parte, ¿no? Para que nuestro hormigón tenga tracción. En la parte de la derecha vemos nuestra armadura de rasante, que va a llegar hasta acá el perno. Esto lo hemos volcado. La imagen de arriba a la derecha le hemos volcado y le hemos puesto en nuestro encofrado de la viga mixta. ¿Pueden ver acá? Para que trabaje como un solo material.
Metodología experimental, ¿cómo se han realizado los ensayos? Bueno, con una luz de 2 metros con 32 centímetros, aquí vemos los apoyos, son unos rodillos metálicos, y con una prensa hidráulica. Este es el sistema de reparto de cargas con 2 puntos de carga. Aquí vemos este LP chica DT en el centro de vano y en el punto de carga. Si lo vemos de frente al ensayo, pero si lo vemos en perfil, vemos que también hemos utilizado en los otros lados, hemos usado 4 sensores convencionales. Estos son para medir la deformación y después ver cómo se ha comportado nuestra viga. Aquí van a tenerlo más claro. Pueden ver la viga en los apoyos, los sensores convencionales abajo y el sistema de reparto de cargas como les he mostrado. Ahora, también ven, quizás se preguntan aquí al medio, ¿por qué no se ve el acero, no? Está pintado de blanco con puntos negros. Acá a la derecha vemos una cámara. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado datos, uno, de la prensa hidráulica que se conecta a la deformación de los sensores convencionales y también de otro método que es el método DIC, que posteriormente les voy a explicar, pero funciona con la cámara y los puntos negros para ver las deformaciones, abertura de fisuras y momento curvatura. Ensayos para la obtención de las propiedades mecánicas del hormigón. Para poder hacer nuestro análisis teórico, hemos sacado las propiedades tanto de compresión como de tracción de nuestro hormigón. Bueno, hemos hecho 4 ensayos de compresión simple, 21.1 megapascales, y 2 ensayos de tracción indirecta, que ha salido 1 megapascal. Esto es muy importante, porque después van a entender por qué les digo que esto es muy importante. Nosotros en la teoría sabemos que el hormigón no aporta en tracción, pero vamos a ver que tiene una pequeña, un pequeño matiz aquí que nos dice que en lo experimental en sí sí aporta, porque está ahí el hormigón y no todo el hormigón está fisurado, ¿no? Aquí vemos la fabricación de los especímenes. A la izquierda podemos ver nuestra viga 1 antes de ser vaciada, con las armaduras FIDE 8. Este es el tipo 2, solo hormigón. Aquí vemos el encofrado, ¿no? Y los pernos, la soldadura de los pernos y el encofrado que hemos hecho en el laboratorio en la Politécnica de Madrid. Aquí vemos la colocación de las armaduras de rasantes, el vaciado, cómo se hizo, ¿no? Ha sido complicado. ¿Por qué? Porque incluso las vigas, ustedes están viendo, son grandes, son 2,5 metros casi. Entonces las hemos levantado con grúa en el laboratorio porque si no necesitábamos a muchas personas para alzarla. La maquinaria experimental. La prensa hidráulica, que está a la izquierda, que les explicaba. Los sensores convencionales, que son transductores diferenciales variables lineales, que tienen una gran precisión, por eso se usan en el laboratorio. Y fotografía para el método DIC, correlación digital de imágenes, que nota el contraste de los puntos y en un programa GOM vamos viendo las deformaciones, abertura de fisura y diferentes propiedades. Ahora vamos a presentar, vamos a la presentación y análisis de los resultados, la prensa hidráulica y los sensores convencionales. ¿Qué nos dan? Resultados, fuerza flecha, como les decía, se conectan y hemos podido sacar estos datos. Vemos que la viga número 1, en la viga número 1 hemos tenido, quizás ha sido la primera en ensayarse, entonces ha sido casi hasta un poco de prueba. Vemos la roja, que ha tenido un comportamiento, aquí está, llega a, en sí no falla, sino que nosotros paramos porque se estaba pandeando la viga y volvemos a cargarla para ver después cómo es el fallo. Pero después, en la segunda, metemos esos 4 sensores convencionales. En la 1 solo hemos usado 2, no hemos podido ver el giro. Pero ahora en la 2 y en la 3, bueno, también en la 4, en la metálica solamente, hemos utilizado los 4 sensores convencionales para ver el giro que podía tener la viga, ¿no? En el ensayo. Aquí vemos que la diferencia de resistencia de nuestras vigas mixtas claramente iba a ser mayor a la metálica. Y aquí vemos el giro que ha tenido, es decir, el pandeo que estábamos evitando, pero es muy difícil evitar en el laboratorio. Vemos que nuestra viga número 3
si se acuerdan, la viga número 3 mixta era la que tenía las placas de acero, es decir, la menos rigidizada. Entonces ha tenido, comparada con la otra mixta, ha tenido un mayor giro. Claramente la viga metálica ha tenido mayor giro con menos fuerza, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a ir a los datos de la correlación digital de imágenes y funciona así el programa. Hemos sacado desplazamientos verticales como nosotros queremos empalmar los datos de desplazamientos verticales del método DIC con los que hemos sacado con la prensa hidráulica, ¿ya? Entonces hemos puesto los puntos en el punto de carga, donde estaba el sensor, y también en el centro de vano, donde estaba el sensor. Y en las aberturas de fisuras a lo largo del ensayo en el programa, te aparecen una diferencia de color y, bueno, vas creando puntos, distancias, y a lo largo del ensayo te va mostrando cómo va creciendo esa fisura o esas fisuras, ¿no? Y también la curvatura. Eso, saben que el diagrama momento-curvatura en un elemento estructural es muy importante para saber con cuánto momento va a llegar a tener qué deformación, ¿no? Entonces podemos conocer realmente cómo se va a comportar eso. Claro, pero la curvatura no se obtenía con los sensores, ¿no? Sino con el programa GOM, que es de la cámara. Bueno, aquí tenemos las aberturas de fisuras de la viga número 1. Esta imagen es más o menos a 3/4 del ensayo para que se pueda observar las fisuras, y aquí vemos el comportamiento a lo largo de nuestro ensayo, cómo han ido creciendo nuestras fisuras. Bueno, aquí vemos el desplazamiento vertical según el programa DIC. Y aquí es la sincronización de datos, que es muy importante para poder sacar posteriormente momento curvatura, como dijimos. ¿Por qué? El momento hemos sacado de la fuerza, que es de la prensa hidráulica, y la curvatura le hemos sacado del GOM. Entonces, al sincronizar estos datos flecha con tiempo, posteriormente ya vamos a saber el desfase de tiempo que teníamos, que eran unos segundos, para sacar ese diagrama. Aquí vemos el gráfico de la izquierda, que son registros no sincronizados y posteriormente los hemos sincronizado. Bueno, aquí tenemos primero momento, abertura de fisuras, con qué momento empiezan a fisurarse nuestras vigas. Y aquí tenemos este diagrama, que es el más importante en lo experimental para poder entender y comprender nuestras vigas mixtas. Este momento curvatura nos muestra la zona elástica y la zona plástica de nuestro elemento estructural. Aquí vemos en esta parte, la primera parte, en esta parte se está fisurando, pero esto sigue siendo zona elástica. Bueno, nosotros queríamos una zona plástica, que es esta, después de la rotura, una zona plástica prolongada para que no sea tan frágil, para que tenga un poco de ductilidad nuestra viga en este caso. Vemos que nuestra viga 1 y 2 llegan a tener una zona plástica prolongada. La viga número 3, la menos rigidizada, también tiene prolongada, pero con menos resistencia, ¿no? Vemos al final sí tiene una rotura súbita, pero con previo aviso, ¿no? Con previa zona plástica amplia. Teniendo los datos experimentales, ahora nos hemos querido ir a lo teórico para entender bien cómo se ha comportado esto. El modelo seccional teórico hormigón fisurado. Este es el primero que hemos hecho. En este solo hemos considerado el aporte del perfil metálico, porque está en compresión, ¿no? Y en tracción, la parte de arriba, como ven acá, no está el hormigón. Solo hemos considerado la resistencia a tracción de nuestras mallas textiles. Y después hemos visto que había una diferencia de lo teórico con lo experimental y hemos dicho, algo está pasando. Tenemos que quizás considerar, ¿se acuerdan que les dije ese 1 megapascal de tracción? Ese megapascal en tracción son, si no me equivoco, 2.1 en flexotracción que colabora el hormigón. Claro, este es un ensayo de flexotracción que estaba en la parte del hormigón.
Entonces, considerando el hormigón entre fisuras, ¿qué significa entre fisuras? Nuestro hormigón va a tener varias fisuras, pero siempre va a haber un punto en el hormigón que no va a estar fisurado cuando está en tracción. Y ese punto va a colaborar. Y vamos a ver cómo. Para esto también primero necesitamos el comportamiento de todos los materiales que tenemos. El acero, en este caso hemos utilizado este comportamiento. El comportamiento de la malla textil, necesitamos dos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que vamos a tener dos modelos teóricos. Uno con sección con el hormigón fisurado, es decir, el hormigón no colabora, y otra con la sección del hormigón sin fisurar. ¿Qué pasa con esta sección con el hormigón fisurado? Ven que tiene un cambio acá. La malla se está intentando arrancar porque está en tracción, pero tiene hormigón hasta que se estira y no colabora el hormigón. Y esto es el resto de su comportamiento casi en todo el ensayo. Pero en el otro modelo teórico que hemos dicho que nos va a acercar más a la realidad, es una sección del hormigón sin fisurar entre fisura. Acá lo van a entender un poco mejor. Sección próxima a fisurar, ¿no? Una vez que fisura esta, colabora esta. Una vez que fisura esta, colabora esta. Y así sucesivamente a lo largo del ensayo. Y aquí vemos qué resistencia se ha utilizado. Es una resistencia a flexiotracción. Es baja, pero colabora. Aquí vemos los resultados del modelo teórico. Ahora sí, muy importante, también hemos llegado a nuestra curvatura, ¿no? Momento curvatura, nuestro gráfico. Vemos un modelo teórico con el hormigón fisurado, es decir, que no colabora, es la línea continua, ¿no? Que está por debajo. Y aportando esa pequeña resistencia en flexotracción del hormigón, es esta curva segmentada, ¿no? Que vemos que tiene más resistencia. Bueno, ahora vamos a comparar estos modelos teóricos con los experimentales, que es lo que buscábamos desde el principio para ver cómo se comporta, ¿no? Vemos que las tres curvas, tanto la viga 1, 2 y 3, las mixtas, su zona elástica es muy, muy parecida, casi idéntica al modelo teórico con el hormigón entre fisuras, ¿no? En la primera parte, en la zona elástica. Posteriormente, en la zona plástica, que ya el hormigón está muy fisurado, se van las tres curvas acercando a nuestro modelo teórico con hormigón fisurado. Claro, vemos que nuestros modelos teóricos sí tienen una zona plástica más prolongada. De todas maneras, las cinco curvas tienen una rotura súbita y eso quizás es lo que no permite todavía utilizar estas mallas mixtas. Pero sí se podría utilizar considerando, ¿no? Menor resistencia, porque estamos utilizando igual menos hormigón, no estamos utilizando armadura, entonces tenemos muchos beneficios. Aquí podemos ver las imágenes de las 4 vigas. A la izquierda vemos la viga número 1, que las 4 han pandeado, si pueden ver acá, tienen un pandeo lateral torsional que ha sido muy difícil de evitar, incluso rigidizando de 3 maneras. Vemos la viga número 3, que sí está mucho más pandeada porque estaba menos rigidizada, y la viga número 4, que era simplemente un perfil IPE 160. Ahora vamos a pasar a las conclusiones y futuras líneas de investigación. Bueno, conclusiones, algunas ya las hemos dicho. Las vigas mixtas con armaduras textiles resistieron entre 31 y 41% más que el perfil metálico, mostrando un comportamiento plástico prolongado y cierta capacidad de redistribución en flexión negativa. Su modo de fallo estuvo dominado por la rotura súbita de la malla. Vemos que sí ha tenido una capacidad de aviso, pero posteriormente la estructura no ha sido dúctil. La resistencia real fue 5 a 14.5% menor que la predicha teóricamente, probablemente por pandeo lateral torsional. Lo hemos visto. Voy a volver a la curva. Estas curvas teóricas no consideran, es como si no habría pandeo. Calcular el pandeo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil calcular el pandeo. Claro, estas curvas, las negras, teóricas, son perfectas.
Es como si no hubiera pandeo, 0, 0, 0, las hubieras agarrado a las vigas. Claro, pero nuestras experimentales han pandeado desde el momento cero, que incluso se va acomodando la máquina y ahí ya genera un pandeo, ¿no? La resistencia real fue, hemos dicho, tercer punto, antes de plastificar, la respuesta de las vigas se ajustó a lo predicho por el modelo teórico considerando el hormigón en tracción. En fases posteriores, su respuesta se ajustó más al modelo fisurado, lo que dijimos en las curvas de momento-curvatura. Ahora, hemos abierto igual futuras líneas de investigación para poder estudiar mejor este material y aportar más, ¿no? Se propone reducir la fragilidad del TRC con fibra de carbono mediante solapes controlados que favorezcan fallos por arrancamiento. Es decir, nosotros hemos puesto unas mallas continuas, ¿no? Pero hay otro ensayo que hicieron solo de hormigón, sin el perfil metálico, hormigón con las mallas que utilizaron solapes, en vez de ser continuas acá. Es decir, solapes aquí, en diferentes lugares. ¿Para qué? Aguanta menos, sí, pero su capacidad de aviso, su ductilidad es mucho mayor, porque se va a ir rompiendo y se van a ir acomodando las mallas. Eso ya empezaron a hacer en la universidad con otro estudiante. Realizar ensayos evitando el pandeo lateral para analizar mejor la flexión negativa. Quizás podemos buscar, no sé, mejores modos de rigidización para, quizás no el 100%, evitar el 100% del pandeo, pero sí reducirlo mucho más. Y estudiar la respuesta en flexión negativa de vigas mixtas formadas por perfiles de materiales compuestos y una losa de TRC, con el objetivo de desarrollar estructuras mixtas más optimizadas e inertes a la corrosión. Claro, ¿no? Si estudiamos mucho más esto, vamos a poder quizás utilizar estas estructuras, que sería buenísimo. Vamos a utilizar nuestro hormigón y van a ser estructuras más ligeras. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, consulta. Sí, ingeniero, hay algunas preguntas de la audiencia. Ahora mismo lo voy a leer. Primeramente, de Ernesto Belis. Pregunta, en flexión negativa, la losa de hormigón está en tracción. ¿Cómo evita el TRS el fallo frágil que tendría una losa de hormigón simple? Claro, sí, estamos hablando de de hormigón simple con malla TRC, entiendo. En ese caso, no habría diferencia entre flexión negativa y positiva, ya que vamos a tener un elemento de hormigón con mallas a los dos lados con el mismo recubrimiento y va a ser el mismo comportamiento a flexión negativa o positiva, ¿no? En este caso sí cambia, ¿por qué? Porque al utilizar el perfil metálico y el hormigón acá, el eje neutro cambia, pero si ponemos la viga solo de hormigón, el eje neutro, vaya arriba o abajo, va a ser lo mismo. No sé si he respondido tu pregunta, si no... Sí, excelente, ingeniero. También tenemos otra pregunta más de parte de Fabricio González sobre, ¿tienes leve de TS, el sistema DIC? ¿Cómo aseguras que la deformación captada por las cámaras coincida exactamente con el punto de carga registrado por la celda de la prensa hidráulica? Ya, bueno, a ver si retrocedo un poco para que te explique cómo funciona esto. Tú, cuando empiezas a hacer este programa, primero la cámara va sacando fotos cada 5 segundos y no la mueves durante todo el ensayo. Entonces, lo que tú haces es agarrar un punto donde, en el punto de donde ha sacado el dato el sensor. Y durante todo el ensayo, tú en el programa puedes ver que ese punto sigue siendo el mismo, tanto en el sensor como en el programa DIC. Y los datos nos dicen eso, ¿no? Por eso hemos hecho posteriormente esta sincronización de datos. ¿Se puede ver?
Aquí vemos la sincronización de datos, esta flecha, ¿no? ¿Qué significa la verde y la roja? Son datos completamente diferentes, ¿no? Uno hemos sacado con la prensa y los sensores y otro hemos sacado con la cámara y los puntos y ese método. Entonces, aquí verificamos que nuestros dos ensayos son datos legítimos, verdaderos y buenos. Entonces, con eso ya sabemos que hemos tenido un buen ensayo de parte de los sensores como de parte del DIC, que es la cámara, y después ya hacer las otras cosas, ¿no? El programa es muy bueno y lo importante ahí en sí es tener una superficie blanca y con puntos que contraste muy bien para que el programa pueda detectar esos puntos. Y claro, cuando tú tienes un punto muy negro, te da mejor calidad en el programa y te dice, ¿no? Te conviene poner ahí. Entonces, claro, he buscado el mejor punto para poder tener el mejor dato y después con la sincronización me he dado cuenta que pues, sí estaba bien. ¿Está bien, ingeniero? Tenemos otra pregunta más de Carlos Mendoza sobre, en las fotos de fabricación se ven perfiles de acero. ¿Se realizó algún tratamiento superficial de acero como granallado, limpieza química, antes de colocar el TRC para mejorar la adherencia mecánica OC? Perdón. Solamente, bueno, Perdón. No puede continuar. Bueno, esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque la adherencia tiene que ser muy buena. Solamente lo hemos lijado y en la parte más importante en sí es la parte del ala superior, ¿no? Que tiene contacto con el hormigón, le hemos lijado y nada más. En la parte del alma, que quizás también te preguntas de eso, también lo hemos lijado, pero en esa parte no era tan importante. ¿Por qué? Porque ese hormigón, más que nada, era para evitar el pandeo y la adherencia estaba más controlada por los pernos que has visto que tenía, ¿no? Tenía unos pernos para sostener el hormigón que esté pegado al alma. No sé si he respondido a tu pregunta, igual si no, me preguntan otra vez, no pasa nada. Está perfecto, ingeniero. Ya. Esas son todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Listo, gracias.